Esta es la práctica número 2 de PLC que lleva por título tipos de bloques. El problema que se tiene que resolver en esta práctica es el siguiente. Bueno, aquí está lo que es el enunciado, pero resumidos pasos. Lo que se tiene que hacer es utilizar 5 entradas y 3 salidas. Las 5 entradas son las siguientes: el selector de magdalenas, selector de bizcochos, selector de rosquillas, un inicio y un paro. Y las salidas son válvulas de inyección, que en este caso es leche y harina. Y por último el actuador, que es un agitador. El problema consiste en lo siguiente. Eh, Tenemos que hacer un programa que lo que haga sea un seleccionador. O sea, tú seleccionas el tipo de postre que quieres realizar, y al presionar el inicio se ah, tienen que cumplir estos tiempos los actuadores para así llegar a la receta que nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, si se selecciona primero magdalenas y luego se da el inicio, el actuador de la válvula empieza a de la leche, perdón, empieza a tirar leche por 10 segundos, después la harina por 4 segundos y al último el agitador por 6 segundos. Y de igual manera para cualquier postre que se quiera realizar. Entonces vamos a pasar con la explicación de- del programa que se creó de la siguiente manera. Bueno, inicialmente voy a enseñar lo que es todo el diagrama, todo lo que es el main del programa, que esos tres son los seleccionadores, pero ahora entrar en más detalle. Estos serían los segmentos. En total fueron 11 segmentos. Estos son los segmentos. A la derecha se nota la tabla de forzado. Estas son las variables que se utilizaron. Aquí se encuentran las 5 entradas que mencioné de los 5 botones y las 3 salidas que en este caso, para hacerlo de manera práctica, se emplearán luces indicadoras. Pero en sí estas son todas las variables que se utilizaron. Ahora, para lo importante de esta práctica, pues era la creación de un bloque, y esta es la explicación de él. En este caso, pues inicialmente para crear un bloque se tiene que tener en cuenta las entradas y las salidas, y también variables estáticas que se van a utilizar en dicho bloque. Para el caso de este caso en particular, se tiene un bloque que tiene 5 entradas y tiene 4 salidas. Las 4 entradas, 5 entradas, perdón, sería el inicio, que sería para iniciar el proceso, el paro y los tiempos que tendrán los actuadores para realizar su función. Luego tenemos lo que son las salidas, que está el fin del proceso y los tres actuadores. Ahora, pasando a la explicación un poco de cómo funciona, se tiene en el segmento uno un contacto con el inicio, que este contacto con una P al inicio nos sirve para que se inicie y sea de un solo pulso. O sea, para que cuando pase del estado de 0 a 1 solamente inicie una vez. Y luego tenemos en serie un contacto normalmente abierto que tiene la variable de detener, que este sería el paro. Sobre este bloque y el de hasta acá hasta abajo los mencionaría un poco más adelante, porque en la simulación no es tal cual como en la vida real, pero ahorita lo mencionaré. Y luego se tiene una bobina para encender los timers, que sería básicamente para iniciar todo el circuito, y esta S indica que se seteó, o sea que está guardando el valor de uno cuando se le aplica una corriente. Guarda ese valor aunque la corriente se le desactive. Entonces, para el segmento 2 tenemos pues en sí lo importante del bloque. Tenemos el encender el timer, que ese pues se va a prender cuando
por primera vez le llegue un pulso a la bobina al encender el timer. Y para el actuador de la leche, o sea, en cuanto llegue el pulso de la bobina al timer, este se va a cerrar, permitiendo que el flujo de corriente pase hacia la leche. Luego, también el flujo de corriente pasa hacia los timers que son on delay. Entonces esto quiere decir que van a esperar el tiempo que se le asigne en las entradas para que se abra y permita el flujo de corriente hacia el siguiente actuador. En este caso, una vez que pase el tiempo de la leche, eh, este contacto normalmente cerrado va a abrirse, eh, impidiendo que el actuador de la leche tenga pues en sí energía y ya siga funcionando. Y a su vez también hace que el actuador de la harina empiece a hacer su función. Después el otro tiempo el siguiente temporizador, perdón, tiene otro tiempo asignado que cuando transcurre ese tiempo, la bobina, o digo, perdón, el contacto normalmente cerrado que tiene el actuador de la harina se abrirá haciendo que la harina pare y ahora la mezcladora empieza a hacer su trabajo hasta que este timer, cuando pase este tiempo, lo corte todo con el siguiente segmento. Cuando el timer pasa su tiempo, este contacto normalmente abierto se cierra y manda el pulso al timer del encender el timer, perdón, que estaba en uno. Aquí le manda un pulso para que lo resete, volviéndolo a cero, haciendo que el primer segmento se pare y no sea un bucle eterno. Entonces, esto también hace que se, que se active la bobina del fin del proceso y que a la salida de dicho bloque se pueda hacer que todo se detenga. Igual, este era lo que yo mencionaba. Para la práctica, como se tiene un botón normalmente cerrado para el paro, este contacto tiene que ser normalmente abierto y el de arriba tiene que ser normalmente cerrado. Pero para el caso de esta práctica, yo lo tendré así para simularlo, porque si no, todo el tiempo este contacto está permitiendo el flujo de corriente al fin del proceso, haciendo que siempre esté parado el, el proceso. Entonces, pues, ese comentario. Entonces, si ahora pasamos con la parte de la simulación, que sería aquí, conectamos a la bobina virtual, lo cargamos, sobreescribimos, cargamos, ahora paramos todo y arrancamos el módulo. Entonces, vamos a la observación de aquí, y vamos a tener la tabla de forzado a la derecha para empezar a forzar nuestros actuadores, nuestras entradas, perdón. Entonces, aquí como se puede observar en el primer segmento, no se ha hecho nada porque están todas las bobinas reseteadas, pues, o sea, acabo de iniciar el proceso. De hecho, creo que no expliqué lo que era el main, pero lo puedo explicar rápidamente. Esta es la entrada del botón de magdalenas, que cuando se seleccione se seteará la bobina del selector de magdalenas para saber que ese fue el botón que se presionó. De igual manera, hay un selector para cada uno, que para el segmento 2 está el de bizcochos, en donde el select bizcochos tiene la S, que es el set, y a su vez resetea las otras dos para que no pueda haber dos procesos a la vez. Luego está el tercero, que es el de rosquillas, que está el selector abajo y el reseta los otros dos. En el segmento 4 es donde tenemos el proceso de magdalena. Cuando está presionado el selector de cualquiera de los tres postes, ya sea magdalena, bizcocho o rosquillas, por aquí pasará corriente hacia el bloque, que el bloque, acá está, que el bloque lo que hará será darle un pulso a este inicio de referencia, perdón,
para encender el timer, que es lo que enciende todo el circuito. Entonces, cuando por aquí pasa corriente, acá empieza a funcionar todo el proceso. Eh, y ese es en el caso de que esté seleccionada la magdalena. Luego aquí tenemos el inicio, que el inicio lo que hace, perdón, lo del selector de magdalena no era el inicio está con el inicio de referido, que tiene el proceso de mezcla, que se refiere a que el programa ya está haciendo el proceso y no se puede, no se puede hacer otra cosa en el proceso a menos que se quiera parar. Lo tiene en serie con normalmente cerrado para que se abra en caso de que ya esté funcionando. Entonces, una vez que se presiona el inicio, el, la variable de inicio de referencia se activa y la variable, lo digo, perdón, bueno, sí, sí es una variable auxiliar. Lo que hace es que retiene el valor que se le asigna al inicio de referido. En este caso, eh, cuando se presiona el inicio, esta variable lo que hace es guardar un uno porque se activó. Entonces, cuando ya pasa eso, aquí es normalmente cerrado, recuerdo, y luego se activa la bobina. Ya que se activa la bobina, empieza todo el proceso. Ahora sí, eso es en el caso de que esté el selector de magdalena. Ahora, para el caso bueno, eso está muy obvio porque está el selector de magdalena y están sus tiempos, que si recordamos al inicio de la explicación, estaban los tiempos de la magdalena. Aquí como tal solamente se tienen que sumar los tiempos. Al inicio eran 10 segundos de leche, 4 de harina y 6 de mezcladora. Pues eso solamente se van sumando. Y luego para el selector de bizcochos es exactamente lo mismo. Para que inicie el proceso, el seleccionador de bizcochos tiene que estar cerrado y se tiene que presionar el botón de inicio. Esto es igual, lo de la variable lo del contacto de inicio de referencia para este caso, y aquí están los tiempos para dicho postre. Luego tenemos el selector de rosquillas, que es exactamente lo mismo con sus tiempos. Y al final de todos los bloques, si se dieron cuenta, tenemos el fin de proceso de rosquillas. Tenemos la leche, que será el actuador, que será la variable que energice al actuador. Al igual que la harina rosquillas y mezcla rosquillas. Estas tres variables son las que harán que nuestros actuadores empiecen a funcionar. Y aquí está lo que mencionaba, que la leche de bizcocho, la leche de magdalena y leche de rosquillas, los tres en paralelo, cuando se accione cualquiera de ellos, encenderán el actuador de la leche. De igual manera para la harina, los tres en paralelo, eh, cualquiera de ellos que se active, energizará la bobina y empezará el actuador a hacer su trabajo. Y luego por último la mezcla igual. Y ya para el proceso de mezcla, cuando la variable esté en falso, cuando la variable auxiliar que les mencioné que recordaba el valor, cuando esa esté en uno, por ejemplo, que se inició, aquí estará en true y permitirá el flujo. Cuando permita el flujo, estará indicándole a la bobina, al proceso de mezcla, que es la S del set, le mandará un pulso para que guarde un uno. Ese uno abrirá los procesos que le mencioné aquí arriba. Este lo abrirá, los tres del selector los abrirá todos para que no se pueda seleccionar ningún otro proceso mientras esté uno activo. Y también se iniciará, o digo, perdón, se abrirán los inicios de los tres procesos para que no haya ningún tipo de inconveniente y no se puedan iniciar dos programas a la vez. Entonces, por último, tenemos el fin de magdalenas, fin de bizcocho y fin de rosquillas, que lo que hace es solamente resetear esa bobina, haciendo que el contacto se cierre otra vez y pueda iniciar un siguiente ciclo. Entonces, una vez teniendo la explicación esta, podemos iniciar con lo que son las simulaciones. Tenemos que igual iniciar aquí la observación y esto ya es para cuando estén las variables iniciadas. Necesitamos ir a la tabla de forzado y al inicio se tiene que setear una orden porque ninguna está seteada. Entonces lo primero que se hace es setear, por ejemplo, magdalenas. Se forza y ya que se forza, se puede observar que ya se seteó magdalenas. Está seteada
y está recordando un uno. Si ahora lo deshabilitamos, va a permanecer encendida porque recuerda el uno que mencioné al inicio. Está en este contacto está almacenando un uno. Entonces, ya que está seleccionada, ahora el siguiente paso, si nos vamos acá al segmento de las magdalenas, ya está permitiendo el flujo. Entonces, ¿qué es lo único que le falta a esto para que empiece a encender? Lo único que necesita es que este timer se inicie. ¿Cómo? Que el inicio de referencia se active. Entonces, después eso sería simplemente con el botón de inicio. Para ello, pues simplemente se forza el inicio y aquí permite el flujo y en el bloque empieza a conducir. Están los 10 segundos de la leche. Aquí está el timer que está funcionando. Una vez que el timer pasó ese tiempo, se abre el contacto que mencioné y la leche deja de tirar. Luego la harina y por último la mezcladora. En el caso de que, bueno, en este caso más bien dicho, esto es una simulación. Por lo tanto, esto no está funcionando de una manera como funcionaría en la vida real. Aquí se supone que a los 20 segundos este debería cerrarse y darle fin al proceso. Pero como es una simulación y esto ocurre al instante, entonces no da tiempo a que esto ocurra, por lo tanto se empieza a resetear eternamente. Y aquí pues se puede ver cómo se están activando las salidas cuando transcurre el tiempo. Y de igual manera lo podemos observar en el segmento en donde se inician los procesos. Que aquí está el de leche, que el selector de magdalenas está activando la leche por 10 segundos, si recordamos, que eso está acá. Luego ahora se activó el de la harina, porque lo activó el de harina magdalenas. Y por último lo activa el de la mezcladora, el de magdalenas, por el tiempo que se le asignó. Y como lo menciono, si no fuera esto una simulación, aquí en la vida real esto se pararía. Entonces, pues como se tiene ese problema aquí, vamos a forzar el paro. Y una vez forzado el paro, todo se detiene y, y ya no permite el flujo de la corriente a los bloques. En este caso está el selector de magdalenas, pero si se dan cuenta tiene el paro. El paro aquí se va a ver en el bloque como ya no está funcionando. Aquí está. Le da el fin al proceso y ya no está funcionando nada. Entonces, el siguiente paso pues simplemente ir seleccionando lo que nosotros queramos. En este caso, bueno, vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a seleccionar las magdalenas y una vez ya seleccionado podremos verlo hasta arriba que ya se seleccionó. eh, Habíamos dicho que era, bueno, los bizcochos, son los bizcochos. Aquí está, el bizcocho está seleccionando la bobina del selector de bizcochos y está reseteando los otros dos. Ahora cuando esto se desenergice, esto va a recordar que se energizó anteriormente. Entonces, si recuerdan anteriormente acá teníamos que este estaba seleccionado cuando seleccionamos la magdalena, pero acá ahora es diferente. Acá ahora el que está seleccionado es el de bizcochos. Perdón, me fui hacia abajo. Aquí está, el selector de bizcochos. Entonces, pues solamente falta, bueno, se, se tiene que ver que el bizcocho no está funcionando. De hecho, no está funcionando ninguno porque se acaba de hacer un paro. El de bizcochos ya está seleccionado, falta solamente el inicio. Y pues solamente para comprobar, el de rosquillas no está ni seleccionado ni iniciado. Entonces podemos ir con el selector de bizcochos. Una vez que se dé inicio, va a empezar a funcionar. Aquí está. Empezó a funcionar la leche. Después de los 4 segundos va la harina. Después de los 5 segundos va a ir la mezcla de- del bizcocho. Y por último en el bloque, como mencionaba, se debería de finalizar. Pero no se finaliza por lo que mencioné. Entonces se va a la tabla de forzado y se forza un paro. Y por último, simplemente se va a seleccionar las rosquillas para no hacer tan largo este video. Y aquí está, se forza.
Ahora vemos aquí que el de las rosquillas está seleccionado. Una vez seleccionado, pues ya no hace falta tener que estar presionándolo y se da el inicio solamente. Se da el inicio y una vez iniciado, pues ya podemos ir hacia abajo para ver que efectivamente el de rosquillas tiene que estar funcionando. Y en efecto, ya está el de harina, ahora va la mezcla y el de leche ya pasó, por lo que ya simplemente sería el problemita ese del fin del proceso. Hasta acá hasta abajo se puede observar cómo es que es el proceso de- del fin, de cómo todos los actuadores se están encendiendo cuando transcurren ciertos tiempos para que de tiempo a que todos los ingredientes se ingresen a un bowl o a un lugar de mezcla y que la turbina esa empiece a funcionar y a mezclar todo. Bueno, entonces ya como comprobamos todo, ahora solamente vamos a hacer un paro y ya debería de dejar de funcionar todo, quedó seleccionado el de rosquillas, pero ya no hay nada funcionando. Entonces esa es la explicación del programa que se pidió, que era un mezclador de productos utilizando bloques. Ahora los dejo con lo que es la simulación, entre comillas, la realización de la práctica en físico, teniendo en cuenta que estos que mencioné, los contactos de la variable de tener, son al revés, que son este cerrado y el de hasta abajo abierto, y funciona a la perfección. Ahora los dejo con el video. Ya. Este es el arranque, selector de magdalena, selector de bizcocho, selector de rosquillas y el paro. Entonces, selector de magdalena, el inicio, que son 10 segundos de leche. Cuatro segundos de harina y son 6 segundos de mezcladora. Ahora para el selector de bizcochos son 4 segundos de leche, 5 segundos de harina y 9 segundos de mezcladora. Y por último el de rosquillas son 5 segundos de leche, 6 segundos de harina y 4 segundos de mezcladora. Y pues para probar el paro de cada uno, el de magdalena, paro, Rosquillas. bizcochos, bizcochos, se para, y el último de rosquillas, perdón, se para.